Como siempre, a tu disposición nuestras redes sociales en Instagram y Twitter, @tonosaludfm, @adultojovenfm. Si deseas participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy vamos a conversar sobre tuberculosis. Nos acompaña una amiga excelente, especialista, la doctora Lídice Benavides. Ella es pediatra puericultora, además infectólogo pediatra. Doctora, buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, Edwin, por la invitación a tu programa. Muchísimas gracias. Doctora, vamos a conversar sobre tuberculosis y para entender como concepto, ¿qué es esta patología? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que es muy antigua y afecta a la humanidad desde hace muchos años. Es transmitida principalmente por un bacilo denominado Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, cuyo órgano blanco principal es los pulmones, pero también puede afectar otros órganos del cuerpo, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, ganglios linfáticos, pleura, sistema genitourinario, riñón, sistema nervioso central, y también puede afectar algunos huesos del cuerpo humano. Cuando dice pulmones es porque por lo general se aloja en los pulmones. ¿Todo sí. se puede establecer en otros órganos? Sí, generalmente cuando se adquiere la enfermedad, se adquiere a través de la inhalación de las goticas de saliva principalmente. En esas gotas de saliva o gotas de flux se encuentra alojado el Mycobacterium tuberculosis, que por medio de la inhalación penetra el sistema respiratorio, alojándose principalmente a nivel de pulmón. Muy bien. A nivel mundial, doctora, a veces hablar de estadística es un poquito complicado, ¿no? Pero a nivel mundial, ¿cuál sería la incidencia de la tuberculosis? Ok, según la OMS, las estadísticas que encontré fue en el año 2020. Ok, se considera que un 25 a 30% de la población está infectada por tuberculosis, de los cuales este 5% solamente logra desarrollar la enfermedad como tal en un periodo de un año aproximadamente. ¿Solo el 5%? Solo el 5%. Y el 95% queda de las personas queda de una forma latente, que por cualquier situación o cualquier compromiso inmunológico puede desarrollar la enfermedad. También se reporta 1.5 millones de casos fallecieron, de los cuales 214,000 personas convivían con el VIH. ¿Ok? Y también se calcula 1.1 millones de niños se enfermaron por tuberculosis. Muy bien. Bueno, vamos a ampliar un poquito más esta y otra información referente a tuberculosis. Me parece que son cifras bastante grandes. Hablamos de un 25, un 30%, aunque solamente un 5% desarrolla la enfermedad y el 90% queda latente. Esto lo vamos a seguir conversando para el próximo segmento. 8:44 de la mañana estamos conversando con la doctora Lídice Benavides. Ella es pediatra puericultora, infectólogo pediatra. Estamos conversando sobre tuberculosis. Hoy estamos conversando sobre tuberculosis. Nos acompaña la doctora Lídice Benavides. Doctora, me llama algo la atención. En el segmento anterior estuvimos conversando que el 5% de las personas están enfermas, presentan síntomas, pero hay un 90% que puede estar infectado y no presentar síntomas, no presentar la enfermedad. Y que en algún momento esto se puede activar, ¿no? Ese 90% está dentro de las personas que están con su sistema inmunitario perfecto, pero eso está latente. ¿Cómo saber, qué es lo que me llama la atención, cómo saber si yo estoy dentro de ese 90%? Bueno, hay que establecer la diferencia entre lo que es una infección y enfermedad. Okay. La enfermedad es aquel paciente que tiene manifestaciones clínicas que
podemos mencionar como la tos, que puede ser seca o con expectoración de más de 15 días de evolución, fiebre, pérdida de peso, pérdida del apetito, entre otras manifestaciones. Estos pacientes a nivel de las rayos X pueden presentar alteraciones, que en el caso de los pacientes adultos podemos evidenciar en una enfermedad ya avanzada lo que es la presencia de las cavernas, Y en los pacientes que están infectados, es decir, en algún momento de su vida tuvieron contacto con el bacilo de la tuberculosis, pero no desarrollan la enfermedad, puede tener una alteración a nivel radiológica que se denomina una calcificación que nos permite pensar que estuvo en contacto con el tuberculosis. Y existe una prueba que también se denomina PPD, que puede estar positiva. Pero este paciente que está infectado, no presenta manifestaciones clínicas. Muy bien. ¿Cómo se transmite, doctora Lidice, la tuberculosis? El mecanismo de transmisión principalmente es de una forma directa, de un contacto de persona a persona. Cuando el paciente tose, ríe, canta o estornuda, entonces allí hay liberación de las gotitas de flux que en el caso de estar infectado tiene en su contenido el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. Una persona que ya esté infectada y esté enferma, o sea, que tenga síntomas, ¿cuál es el protocolo una vez que le hacen el diagnóstico? ¿Cuál es el protocolo para este paciente? Bueno, para primero tenemos que establecer el diagnóstico, que sería, por ejemplo, la epidemiología. A nivel de Venezuela hemos visto que hay una alta incidencia en el sector de Petare, y también en Delta Macuro. Hay una mayor incidencia de tuberculosis en esa zona. Además de esto, las manifestaciones clínicas que presente el paciente, como ya les mencioné, a nivel respiratorio, tos, fiebre, pérdida del apetito, pérdida de peso, dificultad respiratoria en casos más avanzados, realizar lo que es las rayos X de tórax para evidenciar si hay la presencia de cavernas, o en el caso de niños es más difícil el diagnóstico porque en ellos no podemos evidenciar cavernas. Ellos generalmente hacen manifestaciones extrapulmonares. También podemos colocar una prueba que se denomina PPD, que consiste en la aplicación de una sustancia, por decirlo así, a nivel de la cara anterior del antebrazo, que posteriormente se establece una lectura de 48 a 72 horas, que lo realizan personas debidamente entrenadas para esto. Teniendo esa prueba positiva, también nos puede llevar al diagnóstico de tuberculosis. Para el próximo segmento vamos a conversar un poco, algo que mencionó hace un momento, la relación que hay entre tuberculosis y VIH, en este tipo de pacientes, por qué hay una relación, si lo buscamos por cualquier otra fuente también. Hay muchos casos de personas con VIH con tuberculosis, vamos a aclararlo en el próximo segmento. Hoy estamos conversando sobre tuberculosis, nos acompaña la doctora Lidice Benavides, ella es pediatra, puericultora, infectólogo pediatra, y si deseas, como siempre, participar en el programa, puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 y el contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Estás escuchando En Tono Salud. Hoy estamos conversando sobre tuberculosis. Nuestra invitada, la doctora Lidice Benavides. Doctora, dejamos una pregunta en el segmento anterior. ¿Cuál es la relación entre la tuberculosis y VIH? Generalmente, como sabemos, la infección por VIH afecta principalmente lo que es el estado inmunológico de cada individuo.
Entonces, al estar afectada, este sistema no hay una capacidad de defensa contra los distintos microorganismos a los que está expuesto el ser humano. Y una de las principales sería el Mycobacterium tuberculosis. Ya el paciente está inmunocomprometido, ¿ok? Y bueno, principalmente estos pacientes que viven en pobreza, el hacinamiento, pacientes que están sometidos a tratamiento con inmunosupresores, el uso de corticosteroides, los pacientes diabéticos, son personas que más propensas a sufrir la enfermedad. Y generalmente existe una coinfección entre VIH y tuberculosis, y ese paciente que tiene tuberculosis también debemos descartar que tenga VIH, porque van de la mano ambas patologías. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre tuberculosis pulmonar y la no pulmonar? ¿Cuál es más agresiva? Exacto. Existen dos tipos de infecciones, la pulmonar y extrapulmonar. Como les mencioné anteriormente, la pulmonar afecta principalmente lo que es el aparato respiratorio, pulmón, y la extrapulmonar lo que son distintos órganos. Sistema nervioso central, ganglio linfático, vaso, médula ósea, hígado, sistema genitourinario, sistema renal, y también afecta hueso. Principalmente la columna vertebral es la más afectada. Debemos tener en cuenta también que para establecer el diagnóstico, por ejemplo, de la tuberculosis pulmonar, de los otros métodos diagnósticos que les comenté, también existe lo que es el estudio del esputo o de la expectoración. ¿Okay? Se toman generalmente 2 a 3 muestras, son llevadas al laboratorio, donde se le hace la prueba para descartar lo que es la presencia del Mycobacterium tuberculosis mediante tinciones especiales. ¿Okay? También puede existir un derrame pleural, es decir, una neumonía complicada con derrame pleural. También este líquido se puede estudiar realizando esa tinción, o métodos diagnósticos más como más específico, tipo PCR para Mycobacterium tuberculosis, que se puede encontrar también a nivel de esputo y a nivel de estas secreciones. En caso de la meningitis extrapulmonar, también cabe destacar que existen 2 órganos que, si son afectados, puede ser muy grave y puede comprometer la vida del paciente. En este caso tenemos, por ejemplo, la tuberculosis miliar, que es aquella que se puede producir cuando este Mycobacterium tuberculosis viaja a través de la vía hematógena o vía linfática y puede afectar 2 o más órganos. Esta sería la tuberculosis miliar. Y la tuberculosis meningia, cuando este mismo bacilo tuberculoso se disemina y es decir, viaja a través del torrente sanguíneo y puede localizarse a nivel del sistema nervioso central y producir meningitis. Cabe destacar que si nosotros sospechamos esta enfermedad, ¿okay?, deberíamos de estudiar mediante una punción lumbar, extraer el líquido cefalorraquídeo y hacer las pruebas para poder llegar al diagnóstico. ¿Cuándo se habla de una tuberculosis pulmonar contagiosa? Sería este tipo de paciente que conversamos al principio, sería infectado con síntomas. Exacto, ese paciente que tiene las manifestaciones clínicas como una tos persistente por más de 15 días, con expectoración, fiebre, pérdida del apetito, pérdida de peso, sudoración nocturna, ¿ok? Ese paciente que tiene hallazgos patológicos o alterados a nivel de los rayos X y la prueba de la tuberculina o PPD positiva.
¿Por qué? Y ya con esto cerramos este segmento. ¿Por qué sigue siendo la tuberculosis un problema? No, esto, por supuesto, lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Cuál es el tratamiento? Ya conversamos sobre los síntomas, pero ¿por qué en este momento sigue siendo un problema? Bueno, generalmente es un problema de salud pública. Sabemos las condiciones socioeconómicas por las que atravesamos: pobreza, hacinamiento, tabaquismo, alcohol, ¿ok? Entonces, estas personas son más predisponentes para sufrir la enfermedad. Entonces, por ejemplo, si no hacemos un diagnóstico precoz o tratamiento precoz de estos pacientes que tienen la enfermedad, es más factible que se disemine a las demás personas, porque tampoco hay unas buenas condiciones de higiene, pues el lavado de manos, cuando se estornuda o se tose, no hay tampoco una adecuada protección hacia los demás, de usar un pañuelo o de evitar que esas secreciones puedan ser transmitidas a otras personas. Tampoco hay una distancia, ¿verdad?, entre una persona y otra adecuada para así evitar la diseminación. Yo nunca lo he escuchado, pero ¿existe o hacen en los hospitales especies de pesquisa para tuberculosis? No, generalmente, pues estos pacientes que tienen la sintomatología, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos la sospecha del diagnóstico del paciente en vista de que es un paciente que no evoluciona ante la terapia indicada, no vemos que persiste, que hay deterioro clínico del paciente y tiene epidemiología, es decir, tiene contacto con alguna persona sospechosa para tuberculosis, allí entonces hacemos los paraclínicos necesarios para llegar al diagnóstico. Y siempre y cuando nosotros sospechemos que un niño tiene el diagnóstico y logramos confirmarlo, hay que estudiar el grupo familiar, porque generalmente el niño se enferma es porque un adulto está enfermo y lo contagia. Y para que se pueda establecer el contagio, debe existir un contacto estrecho, es decir, que el paciente esté a la exposición con esas personas con síntomas respiratorios mínimo 3 a 4 horas diarias por 3 meses. ¿Ok? Porque un encuentro casual con alguna persona no se puede decir que ya está contagiado por la tuberculosis. Muy bien, si deseas participar en el programa puedes contactarnos a través del 0424-209-5442 o al contacto aquí en cabina 0212-959-0137. Hoy estamos conversando sobre tuberculosis. Nos acompaña la doctora Lídice Benavides. Ella es pediatra, puericultora, infectólogo pediatra. 9:17 de la mañana. Enseguida regresamos con más de Tono Salud. Doctora Lídice Benavides, ella es pediatra, puericultora, infectólogo pediatra. Doctora, si estuve en contacto, si yo sé que fui a una casa, me reuní con unos amigos, algunos familiares, dieron positivo, tienen tuberculosis, ¿cómo sé yo y qué debo hacer? ¿Cuál es el consejo si estuve expuesto a algún contagio? Bueno, como lo mencionamos anteriormente, si estuviste expuesto si estuviste expuesto con estos pacientes que tienen tuberculosis, ¿ok? También va a depender el número de inóculo, ¿ok?, inhalado, y también el tiempo de exposición, porque tiene que existir un tiempo prolongado y un contacto diario con estos mismos pacientes. Sin embargo, en caso de presentar sintomatología respiratoria, pudieras entonces lo que es realizar los exámenes de laboratorio, que incluye las rayos X, ¿ok?, y aplicar lo que es la prueba del PPD. ¿En este momento existe alguna vacuna preventiva? Más que de ataque, ¿hay algo que yo pueda colocarme en este momento? La vacuna preventiva es la BCG al momento del nacer. Okay. Esa es la que está indicada con esa finalidad. No, las vacunas no previenen la enfermedad, porque tenemos numerosas vacunas para distintas enfermedades.
Sin embargo, aún estando vacunados podemos sufrir la enfermedad. ¿Qué es lo que evita la vacunación? Las formas graves de la enfermedad, como te mencioné. En este caso, evitar lo que es la meningitis tuberculosa, ¿ok? Y la tuberculosis miliar. Es decir, evitar las formas graves y diseminadas de la enfermedad. 9:28 de la mañana, estamos conversando sobre tuberculosis. Nos acompaña la doctora Lídice Benavides. Ya para el próximo segmento vamos a estar respondiendo algunas preguntas de los oyentes que estamos recibiendo a través del 0424-209-5442. 9:28 de la mañana, enseguida regresamos. Estás escuchando 88.1 FM Adulto